Bendiciones, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y que el Señor esté derramando abundante gracia y favor sobre sus vidas. Paz y gracia en sus corazones. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un principio fundamental cuando estamos esperando que bendiciones lleguen a nuestras vidas. Y quiero ir al libro de los jueces en el capítulo número 13, los versículos 7 y 8. Y este es un momento interesante. Si nunca has leído el libro de los jueces, te recomiendo que vayas y lo leas con detenimiento, sobre todo con los principios que hemos aprendido de observar el texto y de verificar lo que dice y aprender sobre todo principios que están escondidos en estos pasajes. Dice el versículo 7, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Entonces, leo el 8, dice, oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Este es un momento cuando Manoa, el padre de Sansón, recibió la noticia, después de que su esposa la había recibido, de que iban a tener un hijo. Frente a esta bendición, frente a esta tremenda bendición, él no se queda nada más diciendo, oh sí, gracias Señor, sino que él pide la instrucción. Él dice, ahora ya enviaste a aquel varón de Dios a anunciarnos la bendición, ahora envíalo de nuevo para que nos enseñe qué vamos a hacer con este niño, cómo lo vamos a educar. Entonces, frente a esta bendición te digo, pide la instrucción. Cada vez que tú estés frente a una bendición, creo que todos tenemos promesas de bendición en nuestra vida, pero pocas veces nos detenemos a pedirle a Dios que nos instruya. Necesitamos, junto con las bendiciones, recibir las instrucciones. Y esto fue lo que hizo este hombre Manoa cuando se enteró de la llegada de su hijo. No se emocionó, no salió a contarlo a todos, pero sí pidió las instrucciones de Dios. Fue lo primero que hizo. Manoa significa descanso o quietud. Frente a las bendiciones, mis amados hermanos, actuemos de forma reflexiva. No nos aloquemos, sino que primero actuemos de forma reflexiva, es decir, descansemos y estando tranquilos en el Señor, pidamos las instrucciones. Manoa no se preocupó por cuándo se cumpliría la palabra, pero sí dedicó tiempo a prepararse cuando llegara el momento de ese cumplimiento. Y eso es lo que muchas veces nosotros fallamos. Decimos, Dios me habló, Dios me dijo que me iba a hacer esto, que me iba a hacer aquello, y yo estoy esperando esa palabra, pero no nos preparamos para cuando esa palabra venga a cumplimiento. Que la palabra se cumpla depende de Dios. Prepararnos para el cumplimiento de ella depende de nosotros. Dios te va a dar un ministerio. Muchas veces oímos esta palabra, Dios te va a dar un ministerio. No te preocupes cuándo, ocúpate de prepararte. ¿Sí? Dios te va a dar un negocio. No te preocupes cuándo, ocúpate de prepararte. Dios te va a dar una familia. No te preocupes cuándo, ocúpate de prepararte. Dios te va a dar una nueva posición en el trabajo. No te preocupes cuándo. Ocúpate de prepararte, que estés listo cuando venga la promoción. Muchas de las bendiciones se echan a perder por falta de preparación a la hora de su llegada. Y ese es el gran problema que tenemos muchos, especialmente nosotros los cristianos. Y algunos cristianos en especial que viven de la emoción y de la cosa. Dios me habló, Dios me dijo, Dios no sé qué, y hacemos un escándalo de la cosa, pero nunca hacemos lo que tenemos que hacer. Y es prepararnos para cuando esta bendición llegue. No te olvides que una forma de creer en la palabra recibida es preparándose adecuadamente para cuando llegue el cumplimiento de la misma. Recuerda también que una forma de actuar con sabiduría es pidiendo las instrucciones para cada una de las bendiciones que ya hemos recibido. Es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos dé las instrucciones necesarias para poder administrar adecuadamente las bendiciones que Él nos ha prometido.
Muchos actuamos alocadamente, nada más recibimos y se nos diluye en las manos las bendiciones. Así que yo bendigo tu vida para que junto con las bendiciones pidas las instrucciones, para que todo lo que Dios te dé pueda ser de bendición para ti, para tu familia y para todos aquellos los que te rodean. Así que yo oro en el nombre de Jesucristo, de que seas un hombre o una mujer que recibe la instrucción de Dios y que es dócil para seguir estas mismas instrucciones. Padre, clamo en el nombre de Cristo, que estos hombres y mujeres sean enseñables a tu palabra al recibir estas instrucciones y que la bendición no se diluya en sus manos, sino que puedan, Señor, conducirse hacia los lugares a donde tú quieres llevarlos. Te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, quiero animarlos a que no cesen de su deseo y de su ánimo de honrar al Señor con sus bienes, como lo hacemos siempre. En el nombre de Jesús, que traigamos al Señor el producto de nuestro esfuerzo y que apartemos para Dios aquello que le corresponde. Que seamos fieles con Él y que veamos también, producto de todo esto, la provisión de Dios. Que Dios me los bendiga. Oro para que el Señor abra las puertas a aquellos que no tienen trabajo, que la provisión se multiplique y que tengan provisión y que no haya necesidad en sus casas, sino que Dios les provea todo lo que necesitan con abundancia en el nombre de Cristo. Aquí está, les repito, el número de la cuenta de la iglesia para que puedan enviar sus ofrendas con libertad. Que Dios me los bendiga. Vamos a prepararnos entonces para la palabra del Señor el día de hoy. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y a seguir con nuestro estudio de Efesios capítulo número 5, que nos corresponde hoy los versículos 15 al 21. Y quiero llamar a esta prédica la vida cristiana básica 1. Y ahora van a entender por qué la llamo de esta manera. La vida es complicada y las cosas que suceden en la vida la complican más. Cuando eso sucede, es útil volver a lo que es absolutamente fundamental, es decir, a lo básico. Y en estos pasajes, de los versículos 15 al 21, el apóstol Pablo nos ofrece los conceptos básicos de la vida cristiana. Contiene los principios básicos para ser un discípulo de Jesús, las funciones esenciales que podrían ser los temas principales de lo que les decía he dado en llamar la vida cristiana básica. Inscribámonos entonces en esta clase de Pablo y aprendamos sobre la vida cristiana en el nivel más básico, en el nivel de comprensión, donde descubrimos 5 claves para seguir a Jesús. Déjame decirte algo. Yo recuerdo que cuando llegué a segundo ciclo en la secundaria, yo vi algunas materias, ¿verdad?, que me llamaron la atención, porque habían, por ejemplo, matemática 1 y matemática 2. Yo decía, pero ¿por qué tantas matemáticas? Me asusté cuando llegué a la universidad, que vi que habían hasta 3 matemáticas y habían 2 cálculos. Yo decía, pero ¿por qué tanto? Porque nunca he sido bueno con los números y después cuando vi que les mezclaban letras, la cosa se puso peor. Porque me costaba entender eso. Pero déjame decirte algo. Siempre encontré que habían, lo básico era, por ejemplo, matemáticas 1. Recuerdo cuando vi lógica y metodología de la investigación 1. Después vi, por ejemplo, economía 1. Era lo básico de esas materias. Bueno, yo quiero hablarte hoy de vida cristiana básica 1. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros nos encontramos en situaciones complicadas en la vida, tenemos que regresar a lo básico. ¿Dónde arranca todo? Entonces, estudiar las escrituras es como buscar oro. Con un poquito de esfuerzo podemos descubrir verdades eternas que van a fortalecer nuestro corazón. Vamos a tomarnos un momento para pedirle al Espíritu Santo que nos revele estas valiosas pepitas de oro, de sabiduría espiritual en la Biblia, usando
como base para orar esta oración sencilla del salmista que está en el Salmo 119, versículo 18, donde dice: abre mis ojos para ver las maravillosas verdades en tus enseñanzas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Con todo nuestro corazón, Señor, rendido a ti, venimos, Padre, a ofrecerte, mi Dios, nuestro entendimiento, para que lo abras, Padre, y que esta mañana, Señor, abra nuestros ojos para ver estas maravillosas verdades que tienes en tu palabra y que nosotros podamos aprender de ellas, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo que esta apertura, Señor, nos permita, Señor, recibir lo que necesitamos para vivir vidas que te agraden. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada semana yo menciono algo acerca de los métodos para escudriñar las Escrituras. Hoy podría agregarte uno más, que es leer la Biblia lenta y cuidadosamente. La Biblia debes leerla con cuidado y debes leerla lentamente, no debes apresurarte, no tienes que... A veces encuentro estos, ¿cómo se dice?, cursos sobre leer la Biblia en un año y te dan una cantidad de versículos para leer cada día, pero a veces no tienen relación unos con otros. Y entonces lees, por ejemplo, Antiguo Testamento, lees unos salmos y lees el Nuevo Testamento y saltas de un lado a otro y las ideas no tienen relación. Yo más bien te diría que fueras a la palabra de Dios y leas con cuidado y lentamente para entender. Se trata de entender, se trata de leer con calidad, no con cantidad, con un corazón receptivo, y trata de identificar. Cuando leamos estos pasajes de acá en Efesios capítulo 5, los versículos del 15 al 21, vamos a tratar de identificar los 5 puntos principales de Pablo que él enumera como mandatos positivos. Por ejemplo, dice, ten cuidado. Dice, aprovecha al máximo. Dice, comprende, llena y envía. Voy a leer desde el versículo 15 en adelante hasta el 21. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en sus corazones. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí vamos a encontrar 5 elementos esenciales para la vida cristiana. Si observamos cuidadosamente, vamos a buscar el cómo, el cuándo, el qué, el por qué y el quién de un pasaje. Y eso deberíamos aplicarlo a todos los pasajes que nosotros leemos. Es una buena forma de estudiar la palabra de Dios. Entonces comencemos la pregunta del cómo. Mientras vamos leyendo, vamos a examinar el primer mandamiento de Pablo, donde dice tengan cuidado. Dice tengan cuidado en cómo viven, en cómo caminan. Normalmente Pablo usa esta palabra caminar como una metáfora para decir o para referirse a nuestro comportamiento, a nuestra conducta en el mundo. Y eso lo menciona aquí en el versículo 15. Entonces, ¿cómo dice que nosotros debemos comportarnos? Dice, no vivan como necios, vivan como sabios. Antes de esto, en el capítulo 1, versículo 17, Pablo oró para que Dios nos diera sabiduría y revelación o perspicacia espiritual. En esta sección, Pablo nos instó a poner en práctica nuestra sabiduría dada por Dios. Debemos tener cuidado. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de tener cuidado? Y viene a mi mente esto como los equilibristas. No sé si han visto estos hombres que caminan sobre la cuerda floja, que se concentran solo en un paso a la vez, enfocándose en el momento y no en el destino. El otro día veía una película donde están entrenando a un hombre para caminar sobre la cuerda floja y el hombre le decía, no mires el final, no mires a dónde vas a llegar, mira tu siguiente paso.
Mira tu siguiente paso, enfocándose en el momento y no en el destino. Cómo caminar, mis amados hermanos, es crucial. Debemos estar centrados, equilibrados, compuestos, prudentes y sabios. Actuar como un tonto sobre la cuerda floja, sin duda, conduciría a una caída. ¿Qué dirías que hace un cristiano cuidadoso y sabio para concentrarse en el presente? Algunos de nosotros hemos aprendido al caminar de manera incorrecta que hay consecuencias. Si caminamos alocadamente, vamos a darnos cuenta que hay resultados que no son convenientes. ¿Por qué no pensamos antes de tropezar con el peligro? ¿Por qué no? Tengamos cuidado con nuestra forma de caminar. Siempre cuando hablo acerca de este caminar y tengamos cuidado con nuestra forma de caminar, viene a mi mente algo que sé que algunos jóvenes ni siquiera habrán oído hablar de este personaje, pero los que tienen cierta edad se acordarán del famoso Julio Iglesias, y él cantaba una canción que decía que tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Y por qué? Yo siempre me pregunto eso, ¿por qué el ser humano tiene esta habilidad de tropezar con el mismo problema siempre? Y es porque no tenemos cuidado al caminar. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá. Tengan mucho cuidado cómo se conducen en el mundo. ¿Sí? Cómo se comportan, cómo andan. Y ese es el primer paso en esta vida cristiana básica. Tengamos cuidado cómo nos conducimos. Número 2, aprovechen al máximo cada oportunidad, dice el verso 16. Este siguiente mandato reflexiona cuándo actuar con prudencia. ¿Qué nos dice Pablo en este versículo 16? Fíjate que la Biblia amplificada ofrece una traducción para ayudar con estas observaciones. El mejor momento para actuar con prudencia es ahora, no mañana, o cuando el estado de ánimo se apodere de ti, o cuando sientas que la vida no sea tan agitada, o que te sientas de verdad animado, alentado. Porque, mis amados hermanos, el evangelio y la vida cristiana no tiene que ver con los estados de ánimo. Por eso es que a mí me parece tan ridículo cuando veo cristianos que viven oyendo motivadores cristianos para animarse. Déjame decirte algo. Hay cosas que no te van a animar de otra manera si no es el Espíritu Santo y su palabra. ¿Por qué? Porque casi todo lo que te dicen para motivarte está basado en tus emociones, y las emociones muchas veces son traicioneras. Así que, ¿qué cualidades crees que son necesarias para aprovechar al máximo nuestro tiempo? ¿O por qué Pablo dijo que es vital usar bien nuestro tiempo cada día? Yo te pregunto, ¿estás aprovechando al máximo tus oportunidades o las estás dejando pasar? Sabes, el otro día estábamos hablando con mi esposa porque creo que todos estamos teniendo problemas con este aparatito, ¿verdad? ¿De cuánto tiempo perdemos en esto? Y me di cuenta que mi teléfono tiene una aplicación que él solito la da, no sabía, y de repente lo vi una mañana y me dice, me da un reporte el domingo de cuánto tiempo he pasado en el celular o en la pantalla del celular en la semana. Cuando yo vi todo el tiempo que había pasado en el celular, yo me asusté. Yo dije, estoy perdiendo demasiado tiempo. ¿Qué tanto hago yo en el celular? Y eso, mis amados hermanos, es una alerta. ¿Dónde estamos nosotros pasando el tiempo? Como dice el apóstol Pablo, aprovechen al máximo cada oportunidad. Pero ¿dónde estamos poniendo nuestros pensamientos? ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? Por eso él dice, ¿estás aplicando la disciplina y el discernimiento para invertir bien esas oportunidades? ¿Te estás fijando si te están llegando las oportunidades? ¿O estás tan inmerso en este aparatito que ni cuenta te das de que te llegaron oportunidades? Mis amados, es un tiempo para aprovechar las oportunidades que Dios está enviando, para servirle, para el trabajo, para el negocio, para lo que sea.
las oportunidades están llegando y solamente si estamos poniendo atención las vamos a aprovechar. Así que te animo a que estemos alertas. Número 3, dice, comprende lo que el Señor quiere que hagas. 5:17. Hasta ahora hemos aprendido a caminar con cuidado y con prudencia, según lo que nos está diciendo este pasaje. Y también aprendido a cuándo actuar con prudencia en cada oportunidad. Ahora, ¿qué deben hacer los sabios según Efesios 5:17? Una de las tareas más básicas del discipulado es la toma de decisiones. Este es un proceso reflexivo de comprender y obedecer la voluntad de Dios. Y esto es, yo no sé por qué, mis amados hermanos, pero los cristianos, hemos hecho de la voluntad de Dios una tarea mística. Casi como que para conocer la voluntad de Dios tenemos que irnos a algún lugar para ver si se nos aparece Dios o se nos aparece un ángel y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hay gente que ha llegado al extremo de preguntarle a Dios qué camisa se pone y eso es ridículo porque Dios nos dio un cerebro para que pensemos. Y eso, mis amados hermanos, nos distrae del verdadero propósito de Dios. Déjame decirte algo. La voluntad de Dios tiene 2 categorías. Número 1 es la voluntad general de Dios y 2, la voluntad particular de Dios. La primera se llama así porque se relaciona con la generalidad de su pueblo y es el mismo o la misma para todos nosotros. Por ejemplo, la voluntad de Dios es hacernos como Cristo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, lo lees específicamente en el Nuevo Testamento. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santidad. La voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación o de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, es muy específico. Sin embargo, su voluntad particular es diferente. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver con cada uno de nosotros. Por ejemplo, si debemos ir o no hacia un lugar o quedarnos, como le sucedió al apóstol Pablo. Dice que ellos iban en camino a predicar el evangelio hacia Bitinia y el Señor dice que los detuvo y les dijo que no. Entonces decidieron ir hacia otra parte y el Señor les dijo que no, entonces se quedaron quietos. Entonces el Señor dice que en un sueño se les apareció un varón macedónico que les decía, pasa a ayudarnos, y Pablo tuvo por cierto que ser una señal de Dios de pasar a Macedonia. Y llegaron a Macedonia y llegaron a la ciudad de Filipos y ahí predicaron el evangelio. Y esa fue la puerta que se abrió para ir y predicar el evangelio a Europa y al Imperio Romano por completo. Entonces, muchas veces la voluntad de Dios no es tan complicada como nosotros queremos hacerla. Nosotros debemos ir. ¿Qué estrategias adicionales nos da Dios como necesarias para discernir la voluntad particular de Dios y que puede a veces, o más bien nosotros a veces no la hacemos tan sencilla, sino la complicamos? Un elemento clave en la toma de decisiones es la sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Hay personas, y aquí es donde entra, y es muy importante entender esto, es donde entra la sensibilidad al Espíritu de Dios. Si tú estás teniendo una relación estrecha con el Señor, que oras, que vas a su palabra, tú vas a oír cuando el Espíritu Santo te dirija. Y ahí vas a recibir dirección. Pero hay otros elementos. Pablo aborda los fundamentos de cómo nos relacionamos con el Espíritu que habita en todos nosotros. Lo vamos a ver poco a poco. Otra cosa que puedes hacer, busca el consejo de personas que admiras en tu vida cristiana. Personas que sean objetivas y que no tengan nada que ganar o perder en tu decisión. Busca gente que te aconseje. La vida dice, la Biblia dice que en la multitud del consejo hay sabiduría. Entonces busca el consejo sabio. No creas que tú lo sabes todo. Yo de verdad veo tanta gente equivocarse por la falta de consejo. Y luego que recibes el consejo, espera, escucha y luego obedece. ¿Ves? Es sencillo. Entonces,
Aquí es donde está la sabiduría. Comprende lo que el Señor quiere que hagas. Número 4. Sé lleno del Espíritu Santo. Versículos 18 al 20. Una analogía útil con respecto al papel del Espíritu en nuestras vidas es cómo conducir un automóvil. Por ejemplo, es posible que sepamos a dónde quiere Dios que vayamos y tengamos gasolina en el tanque, pero hay que arrancar el carro, hay que encenderlo. De lo contrario, no avanzamos y la única manera de mover el carro es bajarnos y empujarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer para aprovechar el poder del Espíritu Santo? Dice Pablo. Según Pablo en el versículo 18, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí en los versículos 19 y 20, nosotros podemos ver y observar 3 evidencias de la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Y habla de la alabanza y el agradecimiento. ¿Por qué alabamos al Señor y damos gracias? Debido a la influencia constante del Espíritu Santo. Mire, cuanto más llenos estamos del Espíritu Santo, más cantan nuestros corazones. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu Santo, la alabanza va a brotar natural. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, lo que vas a tener es amargura y cara ahí apretada y amarrada. ¿Por qué? Porque no estás lleno. No hay agradecimiento en tu corazón. Pero el Señor te llama a que te llenes del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Dice, cantando en nuestros corazones, alabando a Dios en nuestro corazón, teniendo agradecimiento a Dios. Por todo. ¿No sería grandioso si todos nosotros en el cuerpo de Cristo fuéramos llenos del Espíritu Santo al mismo tiempo? ¿Puedes imaginar? No tendríamos ni siquiera directores de alabanza. Todos empezaríamos a cantar sin que nos dijeran, bueno, pónganse de pie, vamos a cantar, ahora todos vamos a cantar. No, todos empezaríamos a cantar. ¿Y por qué no empezamos ya? Mira, es impresionante. Yo lo veo, por ejemplo, en nuestras aplicaciones nos dejan ver estas cosas. Cuando yo les digo, no se desconecten porque vamos a cantarle al Señor una canción que prepararon los hermanos, la mitad se sale de la aplicación. ¿Por qué? Porque no tienen ganas de cantarle a Dios. ¿Qué es lo que te deja ver eso? Una falta de llenura del Espíritu Santo. No lo digo por ninguno porque no sé ni quiénes son, pero te lo dejo para que veas dónde es que está pasando algo contigo. Te falta llenura del Espíritu Santo. Y luego dices, ay, es que no sé qué hacer, no sé por qué ando desesperado, no sé por qué ando afligido, porque te falta llenura del Espíritu Santo. Por eso es que estás así. ¿Sí? Ay, es que no sé por qué ando triste, no sé por qué estoy deprimido, porque te falta llenura del Espíritu Santo. Por eso es que estás así. Siempre estás pensando, ay, no sé por qué tengo pensamientos negativos, porque te falta llenura del Espíritu Santo. Es sencillo. Entonces dice, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, solo tenemos agradecimiento y nuestras relaciones se vuelven armoniosas, equilibradas y divertidas. Mis amados hermanos, esa es una maravillosa manera de vivir. No te digo que se van a desaparecer los problemas, porque los problemas son parte de la vida. Pero lo que pasa contigo adentro de tu corazón, es diferente. Número 5. Sométanse unos a otros, dice el versículo 21. La última lección de Pablo en este curso de vida cristiana básica 1 tiene que ver con el tema de quién. Nuestro caminar con Dios afecta no solo nuestro mundo privado, sino también nuestro mundo relacional. Nuestra guía es Jesús. ¿Por qué? Porque Él humildemente sirvió a los demás y Él nos enseña cómo hacer lo mismo. Según este versículo 21, ¿cuál era la regla de oro de Pablo para las relaciones saludables? ¿Cómo modeló Jesús a los demás? ¿Cómo trataría Jesús más bien a los demás? ¿Y cómo nosotros reverenciamos a Jesús al tratar a los demás como Él lo hacía? No sé si me explico. Cuando nosotros tratamos a los demás como Él lo hubiera hecho, nosotros adoramos a Jesús al hacer de la misma manera. Entonces, los 5 fundamentos de Pablo para la vida cristiana abordan cuestiones básicas de conducta, de tiempo, de toma de decisiones, de control y de sumisión unos a otros.
Ahora que está de moda todo esto que está pasando tristemente en Afganistán, y que se ve este trato que se le está dando a las mujeres y se habla de ese tipo de sumisión, déjame decirte algo. Cuando uno llega a este pasaje que le gusta tanto a ciertos grupos de cristianos que les gusta someter la voluntad de las mujeres, aquí está hablando que la sumisión debe ser mutua, que hay momentos en que todos debemos someternos unos a otros. Entonces, antes de medir nuestro caminar con estas varas de medir, veamos un poco más de cerca el significado de ser llenos del Espíritu Santo. Aquí es donde quiero llegar. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque te lo he estado insistiendo. Pablo contrastó ser llenos del Espíritu Santo con no se embriaguen con vino, porque dice, no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea, hay un contraste en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, tanto estar lleno como emborracharse se refieren al control o a la influencia, pero el instrumento de control no podría ser más opuesto junto con los efectos. ¿Cómo es una persona que está completamente ebria, que la está controlando el alcohol? ¿Cómo es? Ves que a veces manifiesta una alegría, manifiesta a veces como dice ahí, es que ese tipo no salimos con él porque es un mal trago, dicen, porque todo lo hace un escándalo. O sea, todo depende de quién controle a esa persona y cómo lo influencie. Cuando el Espíritu nos llena, nuestras mentes están claras para ver el alcance total del amor de Cristo por nosotros. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo nos ha invadido, nos tiene llenos completamente, nosotros podemos ver con claridad cuánto nos ha amado Dios, cuánto el amor de Cristo es tan grande y por qué fue a la cruz. Y rebosamos de alabanza, como dice el versículo 19, haciendo música para el Señor en nuestros corazones. Lo estoy parafraseando. El Espíritu despierta nuestro espíritu en comunión con Dios y experimentamos una especie de gozo que no se encuentra en una botella. Esa es una alegría, mis amados hermanos, que es real, que es verdadera, que es una risa genuina, que no es una risa falsa y que es una alegría permanente. No es una alegría que pasa y que mañana te la cobra con una resaca. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? En cierto sentido, ya estamos llenos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en todos los creyentes como un combustible en el tanque de gasolina de un automóvil. Ahora, ¿qué enseñó Pablo acerca de la morada del Espíritu Santo al principio de su carta? Dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y en el 5:18, Pablo tenía en mente otro sentido del término lleno. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Cómo estamos llenos del Espíritu? La respuesta está en ceder el control al Espíritu y caminar por su poder. Lo repito. La respuesta está en ceder el control al Espíritu y caminar por su poder. De la misma manera, y guardando las distancias, que un borracho le cede el control al alcohol y camina por el poder de ese alcohol, nosotros, en lugar de cedérselo al alcohol, nosotros le cedemos el control al Espíritu Santo de Dios y caminamos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo ofrece más información sobre este proceso cuando le habla a los Gálatas y les dice en los siguientes versículos, anden por el Espíritu Santo. Y Pablo les enseña cómo el Espíritu Santo influye en nuestras vidas. Mira lo que dice en Gálatas 5:16. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. En el 5:18 y el 22:23 de Gálatas dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos ya a la ley.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En el 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. En la versión del 77 dice, si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos aleja del pecado, mis amados hermanos. Él desarrolla en nosotros cualidades fructíferas que solo Él puede producir e influye en cada aspecto de nuestra vida para vivir bien. Mire, en este momento yo les diría ahí donde están sentados, mis amados, hagamos una oración así en nuestro corazón y pidámosle al Padre, digámosle que necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe en todo momento de nuestra vida, que nos haga crecer, que nos influencie siempre en todo lugar y donde sea que vayamos, que su poder sea nuestra influencia. Y luego, mis amados, pongamos en práctica los fundamentos. ¿Cuáles son tus circunstancias actuales? Tal vez estés luchando en tu trabajo con gente difícil, o estés teniendo problemas en una relación, o tal vez te enfrentes a una decisión importante en tu vida. Vamos a repasar los principios básicos que Pablo, el maestro arquitecto, como lo llama la Escritura, nos está dando, y respondamos las siguientes preguntas a este examen. Vamos a hacer una prueba de conducta. ¿Puedes encontrar una manera de caminar con más cuidado y prudencia? ¿Crees que hay una manera para hacerlo con más cuidado y con más prudencia? Si es así, ¿qué cambios tendrías que hacer para concentrarte más intensamente en el siguiente paso? ¿Cómo puedes concentrarte más para dar un paso más firme y seguro? La prueba del tiempo. Ya hicimos la prueba de conducta, ahora una prueba de tiempo. ¿Cómo estás usando tu tiempo? Si te das cuenta de que estás produciendo menos y postergando más, ¿qué puedes hacer hoy para aprovechar al máximo la oportunidad que se te presenta? Si has estado dejando para otro día, para otro momento, han pasado ya semanas desde que tomaste una decisión y no lo has hecho, estás dejando pasar una oportunidad, es hora de hacerlo. La prueba es la toma de decisiones. Una prueba, un examen, toma de decisiones. ¿Necesitas consultar la palabra de Dios y un consejo cristiano sabio con respecto a una decisión importante? ¿Necesitas apartar tiempo para orar y escuchar a Dios? Entonces hazlo. Deja el celular, apágalo. Deja el TikTok, deja el Instagram, deja lo que sea que te esté robando el tiempo. Y concéntrate en qué puedes hacer hoy para avanzar en la toma de esta decisión. Aparta tiempo. Hay personas que están tomando decisiones erradas por no tomar el tiempo para decidir. Hay personas que están tomando decisiones de llevar relaciones que no les convienen por no apartar tiempo, por no darse el tiempo para ver con claridad. Y penúltimo, una prueba, un test de control. ¿Te has rendido al Espíritu Santo y lo has invitado a manejar las circunstancias que no puedes manejar? Le has dicho, Señor, aquí está, yo no puedo. Pídele que tome el control y produzca su fruto en ti. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio propio. Pídeselo. Dile, Señor, yo quiero fructificar. Yo quiero que este fruto cada vez se note más en mí. Yo sé que a tu Espíritu está en mí. Permite que salga, Señor. Y por último, un test, un examen de sumisión. ¿De qué manera puedes honrar y servir a los demás? No con una actitud de yo primero, sino con una actitud sumisa de tú primero. Que dejemos el egoísmo. Que dejemos el primer lugar y se lo cedamos a otros. Son 5 pruebas que concluyen el curso imaginario de Vida Cristiana Básica 1. Sin embargo, los principios de Pablo en su evangelio siguen vigentes.
el Evangelio de Jesucristo. Cuando la vida se complica y no sabes qué hacer, mi amado hermano, mi amada hermana, vuelve a lo básico. Estos fundamentos de la vida cristiana te van a ayudar a superarlo. Espero con todo mi corazón que esta palabra te haya dado entendimiento y te haya dado luz a la situación que estás viviendo y le haya dado respuesta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo, Señor, con mi corazón rendido a ti, a rendirme y a pedirte que me ayudes, Señor, a conducir este barco en medio de estas tormentas de la vida, Señor, el barco de mi vida, Señor, en las tormentas de la vida, y que me des, Señor, todas las herramientas que necesito para poder hacerlo, Señor. Yo sé que están en tu palabra. Ayúdame, Señor, a encontrarlas. Que cuando abra tu palabra, Señor, yo pueda encontrar cada una de estas herramientas para conducir mi vida, Señor. Que yo pueda ver solo a Cristo, Señor, solo a Cristo. Que Cristo sea, Señor, como lo fue aquella estrella, Señor, en la noche del nacimiento de Jesús para aquellos reyes del oriente, Señor. Que así pueda ser la dirección para mi vida, Señor, para caminar en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea, Señor, el timón que lleve mi vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Guíame a través, Señor, de este camino estrecho por el que estamos andando, Señor. Porque este camino estrecho es el que conduce a la vida eterna, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que nos guardes, que nos cuides, Señor, en el camino. Como dice tu palabra, que si te encomendamos nuestros caminos, tú vas a enderezar nuestras veredas, Señor. Que si nos rendimos a ti, tú nos vas a volver al camino. Y que este camino, Señor, que en este camino, cualquiera, por torpe que sea, caminará en él. Te pido en el nombre de Jesús una vez más. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a llevar una vida que te agrade. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te doy gracias por la vida de cada uno. Y aquellos que están abriendo su corazón para ti, Señor, manifiéstate a sus vidas, revélate a sus vidas y dales vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recibe lo que estabas esperando recibir. Recíbelo ahora en el nombre de Jesucristo. No te quedes con las manos vacías. Recibe ahora lo que estás esperando recibir. Te bendigo en el nombre de Jesús. Clamo a Dios que este sea un día maravilloso para ti y tu familia. Que Dios te guarde, que Dios te llene, que Dios te cuide. Por favor, no se descuiden. Les rogamos que, como les digo cada domingo, estamos ya cerca de tener nuestras reuniones presenciales. Estamos ya haciendo los contactos, hemos tenido conversaciones con algunos de los pastores de la iglesia para comenzar. Muy pronto les estaremos enviando alguna información que necesitamos que nos respondan. Así que les animo, por favor, a que nos ayuden a orar, que ya pronto nos veremos cara a cara. Les abrazo con todo mi corazón, les bendigo, les amo. Por favor, no se desconecten, que vamos a alabar al Señor con esta canción que han preparado nuestros hermanos con tanto cariño y con tanto amor. Dios los bendiga. Busquen la verdad y sus fuerzas renovar. Vengan a los pies del Salvador. Los que tengan hambre y sed y anhelen más de Él, vengan a los pies del Salvador. Dios está
nos separa, Dios está aquí. Nada detiene sus promesas, Dios está aquí. Nada reemplaza a Jesucristo, Dios está aquí.